Ok, hola, hola, hola. A ver, por favor, su confirmación a través del chat, a ver si me están oyendo fuerte y claro, si me oyen, si me escuchan, si me sienten. A ver, los leo, manifiéstense, por favor. ¿Ya? Ok. Hola, hola, hola a todos. Hola, queridos chicos, queridas chicas. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestro curso de mejora continua. Y de lo que vamos a conversar en esta oportunidad es lo relacionado a la mejora continua en la producción. Entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a servir más que todo para reducir. ¿Se acuerdan que hemos estado conversando en varias oportunidades respecto a esto del pensamiento Lean, que está más que todo asociado a la reducción de desperdicios? Bien, hoy vamos a profundizar un poco más esos temas en cuanto a ciertas reducciones de tiempos innecesarios. Eso es lo que vamos a conversar en la sesión de hoy. Entonces, sin más preámbulo y esperando que se encuentren bien y que también se encuentren bien en sus hogares, vamos a dar inicio a este temita. Vamos a empezar primero hablando de la reducción del lead time. Así se llama, lead time. Mira, vamos a simplificar esto. No me gusta mucho de repente entrar en conceptos muy duros, muy cuadriculados, muy teóricos, ¿no? La idea es entender, ¿no? Al entender, porque para aprender algo, primero es importante y necesario entender. Entonces, cada vez que hablemos de lead time, de lo que vamos a lo que vamos a asociarlo, con lo que vamos a relacionarlo, más que todo es con todo este proceso de compras. Todas las compras que hace la organización involucran cierto tiempo, ¿no? Cierto tiempo, desde el pedido en sí hasta la llegada del producto que se ha solicitado, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con las compras, con inventariarnos, ¿ya? Estoquearnos, si quieres decirle también, está relacionado con el lead time. Más que todo compras de materia prima. Pero a lo que voy es a que el lead time, cuando hablemos de lead time, estamos hablando de este proceso de compras, ¿ya? Ya sea de materia prima, ya sea de suministros, o de repente productos solo para temas de comercialización. Entonces, el lead time, asócialo con el proceso de compras. ¿Estamos? ¿Ya? A ver, manifiéstese, manifiéstese de paso que veo ya quienes están interactuando conmigo. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante este lead time? Porque el lead time está asociado directamente con los inventarios, ¿ya? Con los inventarios. Y como hemos estado conversando en otra sesión, la importancia de no tener sobre stocks, ¿no? Sobre inventarios, porque aparte de que significan un costo, también implican almacenamientos innecesarios, o en el caso de que no se haga una adecuada gestión de compras, podemos también incurrir en el riesgo de quedarnos pues sin suministros para la producción, y por lo tanto la producción también se tendría que paralizar y podríamos tener también problemas de cubrir de repente las necesidades del mercado, ¿no? Al cual estamos tratando de satisfacer. Entonces, va por ahí el tema del detalle. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de compra, todo lo que tiene que ver con tener inventarios suficientes en el momento indicado. Entonces, ¿de qué tiempos? Porque te he dicho que de lo que más que todo de lo que vamos a conversar en esta sesión es en reducción de tiempo, en reducciones de tiempo. Entonces, hay que entender cuáles son los tiempos que conforman el lead time, ¿ya? En primer lugar, si vamos a hablar precisamente de lead time, tenemos que hablar de la revisión del inventario. Revisar el inventario toma tiempo. Toma tiempo. ¿A qué me refiero con revisar el inventario?
ver pues las cantidades de la materia prima, de los suministros, de los componentes, de los productos, ¿no? Que necesitamos precisamente para que la producción sea fluida. Entonces es importante hacer una revisión constante del inventario, es decir, eh, tener una idea de cuánto tenemos en el momento oportuno para no parar la producción, pero también para no tener exceso de almacenamiento. Entonces la revisión del inventario puede tomar pues segundos, puede tomar días, puede tomar horas, y eso depende mucho del sistema que tengamos dentro de la organización para hacer este control. En el caso de empresas grandes, pues obviamente ya cuentan con softwares que están que comunican las áreas y que hacen que este seguimiento o revisión del inventario sea mucho más rápido, ¿no? El mismo software envía alertas, ¿no? Pero en empresas pequeñas que todavía no se pueden permitir costear este tipo de softwares, obviamente van a tardar un poco más o mucho más porque muchas veces estas revisiones de inventario son todavía pues manuales, de conteo, ¿no? Entonces toma tiempo hacer la revisión del inventario antes de hacer una compra, obviamente que implica un tiempo, ¿no? Que depende mucho en sí también de los procesos y el soporte tecnológico que pueda tener o no una organización. ¿Ya? Ese es el primer tiempo que ubicamos dentro del lead time. El segundo es la gestión de compra. Y la gestión de compra se refiere más al proceso interno propio de la organización, si quieres decirle a los pasos que sigue la organización para gestionar su compra, para hacer el pedido, para comprar. Eso puede estar de repente a su vez incluido por pasos como contactar al proveedor, ¿no? La documentación necesaria que se tiene que enviar al proveedor, de repente una orden de compra, ¿no? Y algún otro tema documentario que pueda ser necesario. Entonces, sean temas documentarios, sean temas de conversación, incluso pedir una cotización, una proforma, todo eso antes de ya de lanzarse con la compra también involucra tiempo. Entonces te estás dando cuenta, ¿no? El primer paso es como revisar qué te falta y el segundo paso es contactar con el proveedor o buscar los proveedores que tengan eso que te falta. ¿Estoy siendo claro? ¿Me están siguiendo? A ver. Ya. Bien, bien. Next. El tercer, digamos, tiempo dentro del lead time es la gestión del pedido por parte del proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo que el proveedor se tarda, pues. Que el proveedor se tarda en atender nuestro pedido. El proveedor primero va a recibir nuestro pedido. Va a tomar nota, va a leer, depende de la forma en la que hayas hecho el pedido, ¿no? Va a revisar en su stock si tiene para atender nuestro pedido. También tiene que hacer todo un tema documentario, todo un tema de papeleo, ¿no? Y después de que haga toda la preparación, ¿no? En este caso de los suministros, de los productos, de los insumos, de la materia prima, de lo que sea, también lo tiene que preparar para el envío, ¿no? O sea, es un tema documentario, es un tema físico, un tema de revisión también de stock, pero también es un tema de preparación para el transporte, ¿no? O sea, va a haber tiene que dedicarse al embalaje, por ejemplo, para que el producto también o los suministros o lo que estemos comprando llegue en óptimas condiciones. Todo eso también implica tiempo, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? Revisamos qué nos faltaba, pedimos al proveedor o buscamos al proveedor de lo que nos falta y después el proveedor también toma su tiempo para atender el pedido y para poder enviarnos el pedido. Por lo tanto, el siguiente tiempo dentro del time es el tiempo de transporte. Obviamente, a menos que el proveedor sea tu vecino, no involucraría mucho tiempo, pero
no suele ser el caso. Entonces también hay un tiempo en que se demora llegar ese pedido hasta las instalaciones, hasta la planta en donde se encuentra, en donde nos encontramos realizando nuestras operaciones, ¿no? Obviamente este tiempo varía también de acuerdo a la distancia y puede variar mucho más, ¿no? Puede ser horas o puede ser días o incluso hasta casi meses, dependiendo pues dónde se encuentre nuestro proveedor. A veces los proveedores no son proveedores pues dentro de nuestra propia ciudad, son proveedores nacionales o incluso proveedores internacionales. Imagínate tener por ahí un proveedor de China, ¿no? Obviamente eso no va a llegar de un día para el otro, va a tardar mucho más tiempo porque es una mercadería que tiene que ser transportada muchas veces por vía marítima, ¿no? Por vía marítima. Entonces, a eso se refiere también con tiempos de transporte, ¿ya? Entonces, sigamos con la secuencia, ¿ya? Revisaste que te faltaba, buscaste a tu proveedor para pedir lo que te faltaba, el proveedor se tomó su tiempo, el proveedor lo envió por el medio de transporte que corresponde y ahora ya llegó tus suministros, tu mercadería, tu materia prima a tus instalaciones. Entonces ahí también hay otro tiempo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se tiene que recepcionar lo que ha llegado, se tiene que verificar que esté en buenas condiciones. Y una vez que recepcionas, ¿no?, lo que ha llegado, verificas, tienes que ingresarlo. Y ese ingresarlo no solo es un ingreso físico al almacén, sino que tienes que ubicarlo en los lugares que le corresponden y a la vez tienes que ingresarlo al sistema. Tienes que ingresar al sistema todo lo que he ingresado físicamente. Porque no solo es importante tener este orden, digamos, físico, es decir, a través de anaqueles, repisas y su respectiva codificación y nombre, ¿no?, para su ubicación, sino también tenerlo de manera, vamos a decirle, virtual, a través de un sistema donde puedas tener un control también por medio de tus computadores o de repente de otro tipo de artefactos que te pueda tener una visión, ¿no?, más inmediata, ¿no?, y en tiempo real de lo que está en tu almacén. Entonces sí es importante este ingreso también al sistema, en este caso de inventarios. Y eso toma tiempo, pues no se va a ingresar de manera automática. Tiene que haber un personal que se encarga de hacer este ingreso. Entonces allí también hay tiempo. Y eso que no te estoy hablando del tiempo también que uno se toma en desembarcar o en desempacar, mejor dicho, desempacar la mercadería para ir colocándola en sus respectivos lugares dentro del almacén. No, entonces, como has podido notar, como pudiste notar, hay bastantes tiempos durante todo lo que corresponde a esto del lead time, pero es precisamente lo que te he dicho, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de lead time? Inventarios y compras, o compras para inventarios, ¿no? Compras para inventarios. Muy bien, hasta aquí lo que te he explicado sobre todos los tiempos del lead time. ¿Está claro? ¿Me están siguiendo? A ver, despierten, despierten, ¿están ahí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, como te has podido dar cuenta, el tema está en reducir el lead time. Ahí está la mejora continua, en cómo reducimos el lead time. En pocas palabras, cómo reducimos el tiempo en todo este proceso. Y si has sido observador, si has sido observadora, te has dado cuenta que en estos tiempos que conforman el lead time hay algunos tiempos que sí dependen de nosotros y hay otros tiempos que no dependen pues de nosotros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con proveedor no depende de nosotros, depende del proveedor. Todo lo que tenga que ver con el transporte tampoco depende de nosotros, depende de la distancia, ¿no? Pero hay algunos tiempos que sí dependen de nosotros. Cuando te digo depende de nosotros me refiero de nuestra organización, ¿no? Como la revisión del inventario, la gestión de compra y como la recepción. Eso sí, son tiempos, digamos, internos que podríamos ver la manera de reducirlos, ¿no? Entonces, allí era importante que se tenga conciencia de qué tiempos digamos, están en nuestro control, en nuestras manos y cuáles no. Entonces, ¿en cuáles vamos a intervenir? ¿En los que están en nuestras manos, en nuestro control
o en los que no están en nuestras manos. ¿En cuáles vamos a intervenir? Obvio, pues, obvio, en los que están en nuestras manos, porque eso depende de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo reducir ese tiempo en la revisión del inventario, ¿no? Entonces, muchas veces se puede reducir ese tiempo teniendo sistemas de control automáticos, ¿ya? Pero para tener esos sistemas de control automáticos, muchas veces uno se basa en softwares y no todas las organizaciones van a contar pues con, digamos, con los recursos como para tener softwares de este tipo, ¿no? Otra forma de reducir estos tiempos de inventario es tener bien mapeado cuáles son esos insumos, suministros, materia prima realmente importante, esencial, indispensable para nuestro proceso y crear stocks de seguridad. Es decir, crear stocks que nos permiten mantener la fluidez de la producción, pero que tampoco sean stocks muy exagerados que nos lleve a un sobreestoqueo. ¿Ya? Pero para esto no vas a hacer pues este sobrestock o estos stocks de seguridad de todos los materiales, sino de aquellos que son realmente críticos para nuestro proceso. Y una tercera alternativa sería aumentar el personal de almacén. Y aumentar el personal de almacén precisamente para que estén haciendo, digamos, esta revisión de inventario constantemente, de manera seguida. De tal manera que estas personas sean los encargados de dar eh, las alertas a tiempo de aquellos materiales que ya se está acabando, ya se está reduciendo su inventario y que sería necesario hacer una compra. Pero esta tercera alternativa resulta siendo algo costosa, ¿no? Porque estamos hablando de incrementar a personal, ¿no? A personal. Bien, esas serían, digamos, tres alternativas para tratar de reducir el tiempo en la revisión de inventarios. El tiempo en la gestión de compra también hay que ver la manera de ver cómo reducimos el tiempo al momento que nos contactamos con un proveedor, ¿no? Si es un proveedor antiguo y al que le compramos la misma, digamos, materia prima, el mismo material, el mismo suministro, en teoría no deberíamos de tardar, ¿no? Porque deberíamos repetir ese proceso, ¿no? Cuando es un proveedor nuevo, obviamente allí también se tiene que tomar este proveedor de como una nueva compra. Entonces es todo un proceso nuevo porque como es nuevo también se le ha cotizado, se ha esperado su respuesta y después vamos a ver cuánto se demora en atender nuestro pedido, ¿no? Es algo nuevo para nosotros. En todo caso es importante contar con esta información de proveedores con los cuales ya estamos comprando con cierta continuidad y que por ende ya saben también cómo es la dinámica de nuestra producción. Entonces sí es importante tener esta comunicación con los proveedores precisamente para tener una fluidez al momento de que se requiera una reposición, ¿no? Ya sea de materiales, insumos, de materia prima. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Tener, digamos, ya establecidos ciertos procedimientos en cuanto a nuestra gestión de compra que ya sean estandarizados para que no se den pérdidas de tiempo por estar, por ejemplo, no preguntando, ¿y a quién le voy a comprar? ¿Cuánto le tengo que pagar? No, ya no se debería perder ese tiempo porque ya tienes un proveedor al cual ya le has hecho compras anteriores. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Está claro o no? Vamos, 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 vamos. Ya. Reducir tiempo de gestión de pedido por parte del proveedor. Como te das cuenta, es por parte del proveedor y ahí es un poco complicado, ¿no?
reducir ese tiempo. No digo imposible, pero sí un poco complicado porque depende mucho más que todo del proveedor. Lo único que podemos hacer en este caso es, si ya conocemos a ciertos proveedores, más o menos también estimamos la demora, ¿no? En cuanto a su proceso de cumplir con nuestras solicitudes de pedidos. Entonces, podríamos considerar ese tiempo en base también a nuestra experiencia para las gestiones de nuestros pedidos, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Acomodar un poco más, digamos, la dinámica de nuestros proveedores a nuestros procesos. Y si no es muy conveniente antes de realizar cualquier gestión de compra, también ya ir buscando alternativas de proveedores que nos den de repente mejores condiciones, que nos permitan reducir precisamente el tiempo en este aspecto. Pero obviamente la idea no es esperar que se te acabe el material y recién buscas nuevos proveedores, ¿no? Lo vas haciendo con anticipación, porque la idea es reducir precisamente este tiempo dentro del lead time. ¿Estamos? Ya, muy bien. En cuanto al tiempo del transporte, también como te dije, es un tiempo bastante, no es controlable, porque puede pasar incluso de repente un accidente. Hay días que el tráfico, imaginando que sea un transporte terrestre, está mucho más saturados, por ahí hay una huelga y nos bloquean las carreteras, entonces es un poco complicado tratar de reducir tiempos dentro de lo que es el transporte. De repente, en lo que se puede apoyar para no perder mucho tiempo es entender claramente ya también el tema documentario de manera ordenada, ¿no? Que los documentos que se requieren para el transporte, como por ejemplo las guías de remisión, estén preparadas con el tiempo adecuado, no estar haciéndolo a último momento. Eso podría disminuir un poco, digamos, los tiempos en cuanto a transportes, pero como te digo, es complicado porque se pueden presentar factores que no son pues, factores, digamos, comunes, pero que sí pueden afectar el tiempo de entrega. El tiempo de entrega en el transporte, ¿no? Y el tema de reducir el tiempo en la recepción, allí muchas veces esta reducción en la recepción, como te dije, tienes que verlo que es una recepción y un ingreso de los materiales o suministros o materia prima, tanto en el sistema como de modo físico, ¿no? De modo físico se puede reducir este tiempo utilizando más personal, ¿no? Más personal que se encargue de, por ejemplo, de acomodar todos los materiales en el almacén, de revisar que estén en buen estado, de recepcionarlos, de hacer la verificación del caso. Y por otro lado, también es importante contar con ese soporte tecnológico que te permita tener pues los registros de tu materia prima, de tus inventarios, ¿no? En un software, en un sistema que te permita también conocer el tiempo en el que tienes que hacer tu pedido para que tengas stock suficiente para garantizar la fluidez de la producción, pero tampoco demasiado como para sobreestoquearte y eso ya sabes que implican costos de almacenamiento, ¿no? Que a veces son innecesarios. Eso sería, digamos, las políticas que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando del lead time. Entonces recuerda, una vez más, ¿no? Si te hablo de lead time, te estoy hablando del proceso de compras, más que todo para el tema de inventarios, ¿no? De cómo vamos a ir estoqueándonos para tener una fluidez adecuada en nuestra producción, pero sin que eso implique desperdicios de tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos, queridos chicos? A ver, confírmenme.
Bien. Ahora vamos a hablar de otro desperdicio, ¿ya? Y ese otro desperdicio se da en cuanto a la reducción de tiempos en el ciclo. Y mira, estos tiempos en el ciclo más que todo hace hacen énfasis en los ciclos, en el ciclo de producción, en el proceso netamente de producción, pero que esto implica más que todo, incluso desde el almacenaje, desde el almacenaje, entonces en la producción. Entonces para eso es importante también saber cuál es todo el proceso que se pasa, o sea, el proceso que incurrimos dentro de la organización para producir, para fabricar, para elaborar. ¿Ya? Entonces, estoy siendo claro, mira, quiero marcar una diferencia entre lo que era el lead time, reducción de lead time y reducción de tiempos en el ciclo. Acá estamos hablando más que todo, lo voy a hacer más sencillo, ¿ya? Cuando me refiero a tiempos del ciclo, en sí estamos hablando de todo el ciclo que se pasa para poder producir, para poder trabajar en óptimas condiciones, Todo aquello que interrumpa este desarrollo óptimo ya está involucrando desperdiciar tiempo en actividades que no generan valor. En sesiones pasadas hablamos de aquellas actividades que sí generan valor y que tenemos que eliminar o reducir aquellas actividades que no generan valor. Ya, allí está enfocado esto de la reducción de tiempos en el ciclo. ¿Ya? Tenemos que buscar que los ciclos sean cada vez que fluyan con mayor rapidez y que esa rapidez implique también tener un mejor control de la calidad, pero a la vez que implique una reducción en los tiempos que involucra también una reducción en los costos. ¿Me he dejado de entender? A ver, confírmenme por favor. ¿Está claro lo que les he dicho? Ya. Ya. Bien. Bien. Bueno, mira, de esto hemos tratado un poquito y lo hemos hablado. Y esto de reducción en tiempos del ciclo está muy asociado con lo que hemos conversado en el Just in Time, en el justo a tiempo. Y si recuerdas, en el justo a tiempo había una forma de distribución incluso del trabajo en celdas o distribuir el trabajo en forma de U, ¿no? ¿Y para qué se hacía este trabajo en celdas o en forma de U? Precisamente para que el trabajo sea más fluido, ¿no? Y que el material que es manipulado por un colaborador, un operario o un trabajador pase rápidamente a otro trabajador que va a agregar, ¿no?, algún componente o algún nuevo material sobre el que ya trabajó el anterior, y así va pasando en una secuencia hasta que se logra el producto final, ¿no? Entonces, la reducción de tiempos de ciclo te invita a que se apliquen precisamente estas recomendaciones que se hacen en el justo a tiempo, ¿no? Por ejemplo, este trabajo cada vez más fluido, este trabajo que involucre hacer actividades en paralelo, ¿no? ¿Y por qué te digo actividades en paralelo? Porque un trabajador, mientras está, digamos, trabajando con este material y automáticamente lo pasa al siguiente trabajador, el primero no se queda sin hacer nada, ya está trabajando nuevamente con el material para ir pasándoselo a un segundo y para ir pasándolo a un tercero. Entonces te das cuenta, el trabajo, si bien están haciendo diferentes actividades, lo están haciendo al mismo tiempo, de manera secuencial. De esa manera no se pierde tiempo, no se queda paralizado, no se queda estancado. Esa es la idea, ¿no?
Otra recomendación para estas reducciones de tiempo está precisamente la distribución de planta, un tema que también hemos conversado, ¿no? Distribuir adecuadamente los espacios, distribuir adecuadamente las distancias, distribuir adecuadamente las máquinas, precisamente para no perder tiempos innecesarios en desplazamientos, ¿no? Sino que sea cada vez más fluido, más rápido, y no estar perdiendo tiempo en estar trasladándose de un lugar a otro por estar diseñada mal la planta, por haber colocado en espacios reducidos de repente a algunas máquinas, ¿no? O poner las áreas en un proceso que tiene que ser continuo, poner las áreas en espacios muy distanciados. Entonces, ¿qué más te podría hablar en cuanto a esto de la reducción del ciclo, ¿no? Que lo que se busca es que este ciclo de realizar las operaciones en óptimas condiciones sea lo más fluido posible, lo más fluido posible. Otra recomendación, antes que se me pase, no quiero que se me pase, es también no trabajar con grandes lotes, sino trabajar con lotes pequeños, ¿no? Entonces digamos, porque es más fácil llegar a un lote más pequeño que llegar a un lote con mayor cantidad de unidades. Es una forma, digamos, más controlable, más controlable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicar estas reducciones de tiempos en los ciclos? Acá hay algunos consejos, ¿no? El primer consejo es ese que ya habíamos visto cuando estábamos hablando de los desperdicios, ¿no? Es importante eliminar aquellas actividades que no generan, que no generan valor a la producción. Y más que todo nos damos cuenta que hay actividades que no generan valor en la producción porque son actividades que quitan tiempo. Entonces es importante analizar los diagramas de operación, los diagramas de actividades, para poder ubicar bien cuáles son aquellas que generan valor y cuáles no, para quitarlas, para reducirlas, ¿no? Otra recomendación es que es mejor trabajar con lotes pequeños, como te había dicho, con unidades menores, porque es más fácil hacer el control y seguimiento que trabajar con grandes lotes. Entonces ya no se pierde, digamos, ese tiempo de estar tratando de hacer este control y seguimiento a grandes volúmenes, ¿no? Y por ahí incluso se puede cometer ciertos errores. En cambio, manejar con lotes más pequeños es más controlable, es más fácil de hacerles el seguimiento. Entonces, otra recomendación: si es necesario hacer modificaciones en las tareas, en las actividades, hay que hacerlas. Y estas modificaciones en las tareas o en las actividades, más que todo lo que te dicen es tratar de diseñarlas de tal manera que se pueda realizar el trabajo en paralelo, el trabajo en simultáneo. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que apliques estas técnicas o estas recomendaciones del just in time, de trabajo por celdas o trabajos a través de diagramas que usen esta forma de U, que permite la fluidez en el trabajo y lo hace simultáneo y lo hace paralelo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí? Por favor, a ver, confírmeme a través del chat si está claro o le he metido mucho turbo. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya, ok. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios, pues, no? Los beneficios de estas reducciones, ¿no? Todo tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, los beneficios de las reducciones en los tiempos del ciclo es satisfacer al cliente en primer lugar. Recuerda que todas las actividades que realizan las organizaciones obviamente buscan el lucro, obviamente buscan la rentabilidad, la generación de la riqueza, pero no se puede lucrar, no se puede generar riqueza si no tenemos clientes satisfechos, ¿no? Esta riqueza, esta rentabilidad, este lucro se va a dar por la repetición de las compras de los clientes, pero no los clientes, pero los que repiten sus compras pues son los clientes satisfechos. Entonces, tener productos, digamos, ¿cómo te puedo decir? A ver, tener productos que por el mismo hecho de ver,
de haberse producido en lotes, digamos, de menores unidades, te permite también, como te había dicho, hacer un mejor seguimiento y control de la calidad. Entonces, si estás asegurándote de que los productos que van a llegar a los clientes son productos de calidad, obviamente estos clientes van a estar satisfechos. Por eso dice que uno de los beneficios es la satisfacción del cliente. Obviamente, si estamos hablando de reducciones de tiempos, estas reducciones de tiempo más que todo se van a ver reflejadas en reducciones de costos y gastos. Por eso ese es otro de los beneficios. Otro de los beneficios es que simplifica la operación. ¿Por qué simplifica la operación? Porque las estamos asociando en tareas o en actividades que son más simples, pero a la vez que son más simples también permiten este trabajo en paralelo, en simultáneo, ¿no? En simultáneo. Entonces hace que las operaciones sean más simples, pero a la vez hace que las operaciones también sean más fluidas. ¿Y por qué son más fluidas? Porque son más simples. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos? Bien. Go, 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 go. Go, 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 go. Bien. Ahora, reducir el daño al producto, porque es otro beneficio, porque por lo mismo, ¿no? Te dije, si se ha estructurado las tareas y actividades de manera más simple y de manera más fluida, por ejemplo, por trabajar en celas o por trabajar en este sistema en forma de U, y también se está trabajando con lotes de menores unidades, entonces es más fácil también detectar si hay algún daño en el producto, ¿no? Porque es más fácil verlo durante su proceso. Entonces, obviamente, si es más fácil detectar a tiempo que hay algún, digamos, daño en el proceso o en el producto, se van a reducir este tipo de inconvenientes. Entonces, sí tiene un impacto, no solo en costos por hacer más simple las operaciones, sino también en costos de no estar, digamos, nuevamente costeando o gastando en rehacer algo, porque precisamente lo que se quiere evitar es ese rehacer algo por darnos cuenta a tiempo de que algo puede estar mal en el proceso. Entonces, si se está teniendo esta mejora en los costos, si se está teniendo esta mejora en el proceso, si se está teniendo esta mejora en los tiempos en sí de todo el ciclo, y eso está llevando a que los clientes estén satisfechos porque se les está otorgando productos de calidad, obviamente esto se va a reflejar en la competitividad de la organización. Es decir, que la empresa se va a volver también, va a seguir, mejor dicho, va a seguir siendo competitiva, porque esta reducción en los tiempos del ciclo le da cierta flexibilidad para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. ¿Por qué fracasan las organizaciones? Porque hay organizaciones que son tan rígidas en sus procesos que tardan mucho en adaptarse a las exigencias del mercado. Y entonces las empresas que se adaptan más rápido, y cuando te digo adaptan, es que adaptan también todos sus procesos, están en esas condiciones de mantener satisfechos a sus clientes y por eso se vuelven competitivas. En cambio, las empresas que demoran, digamos, en esta adaptación, ya pierden terreno. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo vamos? ¿Está claro o no? ¿Sí o no? A ver. Hablen. Quiero verlos. Uf. Ok. Bien. Genial, genial. Y el último que vamos a ver hoy, porque todavía este tema lo vamos a seguir en la siguiente sesión, ya, pero está partido porque sería mucha información y la idea no es saturarnos, sino no entenderlo, ya, es la reducción de consumo de materia prima y suministros de operación. Ya, entonces si en el lead time te había hablado de la gestión de compra, ya, en el lead time te había hablado de la gestión de compra. En los tiempos de ciclo te había hablado de las condiciones óptimas para producir, para trabajar. Si te voy a hablar en este caso de reducción
de consumo de materia prima, ¿sabes de quién te voy a hablar? O sea, las palabras que vamos a asociar acá es proveedores, ¿ya? De acá vamos a hablar de los proveedores, más que todo de los proveedores, porque los proveedores son los que nos suministran materias primas. Entonces hay 8 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta si queremos reducir el consumo de materia prima. Ojo, te das cuenta, reducción de lead time, reducción de ciclos, de tiempos de ciclo, y ahora estamos hablando de reducción de consumo de materia prima. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que considerar para esta reducción de materia prima? Te voy a hablar de 8 aspectos muy importantes. El primero es el proveedor. Nuestro proveedor no tenemos que verlo como un vendedor, ¿no? Al proveedor tenemos que verlo como un socio. Entonces tenemos que buscar al mejor proveedor. En otras palabras, te estoy diciendo, tenemos que buscar al mejor socio. O sea, el que nos dé mejores precios, el que nos dé mejores alternativas de pago, el que nos dé ciertas, digamos, de repente convenios de exclusividad, el que nos dé mejores volúmenes o márgenes de volúmenes. Entonces, si queremos tener una reducción en el consumo unitario de materia prima, es básico pensar más en nuestro proveedor como un socio que nos aporte valor, En segundo lugar, el volumen. Muchas veces, ¿ya? Es mucho más económico comprar por grandes volúmenes, ¿no? De esa forma también el costo de la materia prima se reduce. Entonces, por eso te digo, es importante, en primer lugar, el proveedor, porque con el proveedor se puede gestionar ciertos volúmenes, ¿no? Entonces, es como que tú negocias con el proveedor. Oye, mira, ya te estoy comprando con bastante frecuencia y mira, estoy pensando que trabajar exclusivamente contigo, pero necesito que me vendas mayores volúmenes y que hablemos un poco sobre el precio, ¿no? Hasta cuánto me puedes dejar si te compro más volumen, ¿no? Si te compro más cantidad. O sea, obviamente el proveedor va a ver que eres un cliente importante. No te va a querer perder como cliente, va a estar dispuesto. Entonces, siempre y cuando también es importante considerar la posición de poder, ¿no? No es bueno depender de un solo proveedor, porque en cierta forma es estar sometido a sus condiciones, ¿no? Pero lo que sí se puede es buscar negociaciones con los proveedores para ver temas de precio, para ver temas de volumen también, ¿ya? Entonces es importante estos dos puntos que van muy de la mano. Proveedores, ¿ya? Que tienen que ser nuestros socios, y volúmenes, que a veces es mucho más económico comprar mayores volúmenes a costos que van a significarnos para nosotros más bajos. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí esos 2 puntos? ¿Ya? Bien. Go. Continuamos. El punto 3 se refiere a la manipulación. Debemos entender esto de manipulación como que si estamos utilizando materia prima para nuestro proceso de producción, no nos podemos dar el lujo de desperdiciarla. Materia prima que utilizamos en la producción ya tiene que salir con valor añadido. Es decir, que no podemos dar el lujo de desperdiciar materia prima. Tenemos que usar la materia prima de la manera más efectiva posible. A eso se refiere. Ejemplo, ya, no sé, si voy a producir pan, no me puedo dar el lujo de desperdiciar 10 gramos de harina. No, tengo que utilizar cada gramo de harina en la producción exclusivamente de pan. A eso se refiere, la manipulación. Si tocamos materia prima, toda materia prima que tocamos ya tiene que salir con valor añadido. No podemos desperdiciarlo. Ese es el punto que se refiere a la manipulación. Asociado a esto está el material en proceso. ¿A qué se refiere esto del material en proceso? Que dentro de la producción, dentro de nuestro nuevo estilo de pensar, de la filosofía de producir,
no podemos darnos tampoco el lujo de estar con material en proceso. ¿A qué se refiere esto de estar en material en proceso? En que deberíamos de tener únicamente inventario de materia primas e inventarios de productos terminados. No deberíamos tener inventarios de productos en proceso, porque estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. ¿A qué me refiero? Es como que no sé, ahorita se me viene un ejemplo, que hagamos bicicletas, ¿no? Y tengo todos los materiales para hacer la bicicleta. Y tengo un almacén de bicicletas que por ahí le falta una rueda. Eso sería, digamos, productos en proceso, y lo cual no debería presentarse, debería ser, si ya tengo todos los componentes, ¿ya? Y tengo mi inventario de todos los componentes, debería tener de frente ya mi otro inventario de productos terminados. No debería haber productos en procesos, porque eso implica un doble manipuleo, un doble manejo. Es como que es algo que has dejado incompleto y al día siguiente, en vez de retomar actividades haciendo nuevas bicicletas, tienes que llegar a terminar las que no has terminado el día anterior, ¿sí? A eso se refiere materiales en proceso. ¿Está claro mi ejemplo? ¿Con el ejemplo ha quedado claro? A ver, hablen. Vale. Ok. Uf, sí, ha sido un poco intensa esta sesión. Ya, pero estoy tratando de hacerla así súper gráfica. Estoy tratando de que me entienda, que quede súper clara, que no quede tan teórica, que no sea tan aburrida, en otras palabras. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ya. Inventario. Bueno, estos inventarios, yo estoy seguro que ustedes ya ha quedado para ustedes súper claro, ¿no? La idea no es tener inventarios sobreestoqueados, sino tener un inventario acorde a la producción, suficiente como para mantener la fluidez, pero también suficiente como para no quedarnos paralizados. A eso se refiere con tener el inventario, digamos, para una rotación constante. Por otro lado está la calidad. ¿Y qué tiene que ver con la calidad con la materia prima? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque la calidad del producto también depende de la calidad de los materiales que se han utilizado para ese producto. Entonces, lo que nos recomienda esta parte es que si hay productos que tienen un mayor costo, ya insumos o suministros o materia prima que tienen un mayor costo, porque ese mayor costo es porque son de mayor calidad, no deberíamos pensarla mucho, o sea, no deberíamos arriesgar la calidad de nuestro producto por buscar insumos más baratos de menor calidad, porque a la larga la menor calidad se puede ver en resultados como productos defectuosos, y eso sí nos sale más costoso porque hay que rehacer el producto porque presenta defectos por la baja calidad de la materia prima. Entonces, si hay que pagar más por materia prima de calidad, ese es un costo que a la larga nos va a salir menos costoso que rehacer un producto por utilizar materia prima de baja calidad. ¿Está claro? Como quien dice por ahí, lo barato sale caro. ¿Ves? Esa sería, digamos, la frasecita para reforzar la idea. Después tenemos las alternativas, que es algo que también te he comentado hace poquito, ¿no? Las alternativas se refiere a que no debemos depender de un solo proveedor. Siempre hay que estar buscando alternativas, otros proveedores, otras marcas, ¿no? O de repente otros materiales, siempre con la consigna de buena calidad, ¿no? Pero la idea no es depender de un solo proveedor. Sí, debemos tener al proveedor como socio, eso es importantísimo, claro que sí, pero no depender de un solo proveedor. Entonces siempre es bueno estar buscando alternativas y por ahí encontramos incluso mejores que las que ya tenemos.
Y por último, el diseño. Y en este caso se refiere al diseño de nuestro producto, ¿no? Es importante el diseño de nuestro producto, en primer lugar, porque ese es el diseño con el cual queremos ingresar al mercado. Y ese diseño no puede ser un diseño simplemente que a nosotros se nos ha antojado. Es un diseño que obviamente ha pasado por todo un estudio de mercado y el cual ha sido aceptado por el consumidor. Entonces, en base a ese diseño es que vamos a tratar de producir nuestro producto. Y obviamente para producir nuestro producto, ¿qué necesitamos? Materia prima. En conclusión, la materia prima también está supeditada del diseño de nuestro producto, que supuestamente es el diseño con el cual tratamos de enganchar a nuestros consumidores. Entonces, conclusión, cuando hablamos de la reducción en el consumo de materia prima, no solo estamos hablando de mis proveedores, también estamos hablando de mis colaboradores, del personal que está dentro de la organización, que tiene que velar por tener la buena calidad en la materia prima, como también tiene que velar por el correcto funcionamiento de las diferentes actividades para que la producción sea fluida, pero también estamos pensando en quién, en nuestra estrella principal, que es el consumidor, que es el cliente. Entonces siempre tenemos que ver esta dinámica de reducciones, ya sea en lead time, ya sea en tiempos de ciclo, ya sea en consumo de materia prima. Siempre tenemos que ver toda esta dinámica como un total, como un ser total, como un todo, que implica mejoras tanto para la organización, tanto para los colaboradores, pero también para el consumidor, que debería ser el principal beneficiado con todas las mejoras que estamos pretendiendo realizar. Bien, y eso sería el tema que nos corresponde revisar en esta sesión. ¿Qué dejamos para la siguiente sesión? Mira, vamos a hablar de controles de pérdida de energía eléctrica, controles de pérdida de energía térmica, controles de pérdida de agua y mejoras en la eficiencia física del proceso. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Resumen, lead time, inventarios y gestión de compra, ¿no? Tiempos de ciclo, resumen, sería optimización de las actividades optimización de las actividades para el correcto desarrollo de la fabricación o del trabajo. Y después, materia prima, que tiene que ver mucho con la gestión con los proveedores. Es decir, materia prima, volúmenes, manipulación. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo está? ¿Todo ha sido absorbido por ustedes? A ver, manifiéstete. ¿Han absorbido todo lo que he tratado de darles el día de hoy? Chan, 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 chan. Bien. Bueno, entonces, como todo está claro, colorín colorado, la sesión de hoy día, que me ha dejado sin voz, ha terminado. Bien.